y recibe una sexta parte del gasto cardíaco. Como ustedes ven en la figura, 100 gramos de cerebro requieren 55 centímetros cúbicos de sangre arterial y 55 miligramos de glucosa. 100 gramos de cerebro requieren 8 cc de oxígeno, ¿sí? Entonces, el volumen que requiere el cerebro es bastante importante, bastante importante. Ustedes pueden ver esta relación que existe entre flujo sanguíneo, la resistencia vascular y el consumo de oxígeno cerebral. Miren ustedes a las diferentes edades de la vida, cómo el consumo de oxígeno va desde los 10 años que está aumentado, va disminuyendo, pero aún así es alto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver la cantidad de flujo sanguíneo que necesitamos a medida que vamos teniendo más edad. Déjenme. Bueno, los mecanismos de insuficiencia circulatoria cerebral, hablando de síncope, pueden ser por varios mecanismos. Una es la disminución del flujo sanguíneo cerebral, que es el más importante. Y también puede ser que haya aumento de las resistencias intracraneanas, que también es otro mecanismo de insuficiencia cerebral. ¿Ya? El flujo sanguíneo cerebral disminuye por una disminución de la permeabilidad en las arterias carótidas o en las arterias vertebrales. Como ustedes bien saben, la arteria carótida común se divide en carótida interna y en carótida externa. La carótida interna, cuando entra al cerebro, da las arterias cerebrales anterior y cerebral media, que son importantes porque irrigan las 2/3 partes del cerebro, o más bien dicho, del encéfalo. Las vertebrales, mejor dicho, cuando atraviesan el agujero magnum, van a formar la arteria basilar. Y la arteria basilar va, con sus ramas, va a irrigar la parte posterior del encéfalo, ¿sí? La parte posterior del encéfalo. Lo que viene a ser el cerebelo, lo que viene a ser el tallo cerebral, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando estas dos arterias importantes en la irrigación del cerebro disminuyen su flujo, va a haber una disminución al flujo sanguíneo cerebral. Pero no solo eso, puede haber también una disminución del gasto cardíaco, ustedes saben, y puede haber una disminución del retorno venoso. ¿Ok? Entonces, estas causas son las causas que van a incidir en la disminución del flujo sanguíneo cerebral, como ustedes están viendo en la figura. También hay mecanismos que aumentan las resistencias intracraneanas cuando hablamos de insuficiencia circulatoria cerebral. Por ejemplo, dentro de los mecanismos de resistencias intracraneanas están los factores oclusivos intraluminales de los vasos que van a ir a irrigar el encéfalo.
¿sí? Mecanismos vasomotores, como ustedes están viendo, metabólicos, neurógenos y por drogas. Pueden haber mecanismos luminales, es decir, hiperviscosidad de la sangre. Pueden haber factores extraluminales perivasculares, como por ejemplo la hipertensión endocraniana. Pueden haber factores que inciden en la permeabilidad venosa, como por ejemplo en las venas yugulares, en las venas vertebrales, en las hemisarias. ¿Ok? Entonces, bien, los mecanismos de insuficiencia circulatoria cerebral pueden ser por una disminución en el flujo sanguíneo cerebral o pueden ser por un aumento de las resistencias intracranianas. Cualquiera de los dos mecanismos pueden incidir en la insuficiencia circulatoria cerebral. Bueno, esto va a producir alteraciones que pueden ser desde breves hasta más prolongadas en el estado de conciencia. Las alteraciones breves en el estado de conciencia son el desfallecimiento, la ansiedad de hiperventilación, la hipoglucemia, una hemorragia aguda, ataques isquémicos cerebrales, el desmayo histérico es frecuente, sobre todo en el sexo femenino, la amnesia por concusión o postconcusión, la hipertensión intracraneal aguda y la intoxicación a drogas o por alcohol. Todos estos factores o mecanismos más bien que les estoy presentando, producen alteraciones breves en el estado de conciencia, ¿sí? Entonces, bien, cuando hablamos de síncope, el síncope tiene ciertas características importantes en su fisiopatología. El síncope es una característica, una de sus características es el cuadro súbito de inconsciencia por un bloqueo funcional del sistema reticular ascendente en el cerebro, de causa generalmente isquémica. Es fugaz y por lo tanto reversible. No siempre evidencia enfermedad. No siempre evidencia enfermedad. ¿Ok? Están todos viendo la imagen, ¿no es así? Bien. La insuficiencia circulatoria cerebral produce algunas manifestaciones clínicas, como ustedes están viendo en la figura. Por ejemplo, la lipotimia, que es un estado de obnubilación fugaz sin llegar a la inconsciencia. Por ejemplo, el vértigo, que es una sensación de inestabilidad en el equilibrio. Y finalmente el síncope, que es un estado de inconsciencia fugaz que implica reversibilidad. ¿Ok? No se olviden, manifestaciones clínicas de la insuficiencia circulatoria cerebral. Lipotimia, vértigo, síncope. ¿Ok? Bueno, ¿y qué tiene que ver con la parte cardiocirculatoria? Porque la clasificación fisiopatológica de los síncopes, o más bien entre la clasificación fisiopatológica de los síncopes, están las causas cardiocirculatorias, que es lo que nos concierne en este capítulo. Pero también, como ustedes ven, hay causas cerebrales y como ustedes ven, hay tóxico-metabólicas. Como estamos hablando de un capítulo grande, que es el síncope, vamos a tocar las causas cardiocirculatorias y aprovechamos de tocar las causas cerebrales y tóxico-metabólicas. ¿Ok? Bien. El síncope cardiocirculatorio obviamente es un origen extracraniano, ustedes se dan cuenta. El mecanismo de este síncope cardiocirculatorio es una isquemia cerebral generalizada. Miren ustedes, una isquemia cerebral generalizada por una disminución fugaz en el gasto cardíaco. Y esta disminución fugaz en el gasto cardíaco
puede presentarse por una disminución del retorno venoso, restricción del llenado cardíaco, mal vaciado del corazón a los grandes vasos, hay una obstrucción al flujo, y todo esto puede producir, desde el punto fisiopatológico, un síncope. No se olvide, disminución del retorno venoso, restricción del llenado cardíaco, mal vaciado del corazón a grandes vasos, una obstrucción al flujo. ¿Ok? Esos son los mecanismos de un síncope cardiocirculatorio. ¿Ok? Bien, dentro de los trastornos funcionales está el síndrome vasovagal. El síncope vasovagal es un reflejo que nace por un estímulo en los senos carotídeos. También pueden haber padecimientos orgánicos directos, como ustedes están viendo, de tipo de arritmias, bloqueos, valvulopatías, insuficiencia cardíaca, taponamientos, trombos, hipertensión pulmonar, etcétera. ¿Ok? Y finalmente mixtos. Entonces, los síncopes cardiocirculatorios, no se olviden que pueden ser trastornos funcionales y padecimientos orgánicos, padecimientos cardiocirculatorios directos o mixtos. ¿Ok? Esa es la clasificación fisiopatológica desde el punto de vista cardiocirculatorio del síncope. El síncope cardiocirculatorio, entonces, les decía que puede ser por una disminución del gasto cardíaco, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo. Y ustedes saben que la disminución del gasto cardíaco puede darse por una valvulopatía, una estenosis valvular, una insuficiencia valvular, puede producir una disminución del flujo sanguíneo. Una arritmia cardíaca, una insuficiencia cardíaca, en fin, pueden producir disminución del gasto cardíaco. El síncope funcional reflejo también puede deberse a una disminución de la resistencia vascular periférica y finalmente a reflejos periféricos anormales, como por ejemplo la estimulación vasovagal a nivel de los senos carotídeos. ¿Ok? Dentro del síncope cardiocirculatorio, ustedes pueden ver que los mecanismos funcionales de reflejo se encuentran en las cavidades cardíacas, pueden encontrarse, mejor dicho, en las cavidades cardíacas, a nivel pulmonar, en las arterias coronarias, en las carótidas. Bueno, entonces, bien, hay una resistencia vascular periférica o sistémica, si quieren, hay una disminución, y esta disminución puede producir una disminución del retorno venoso. Esta disminución de la resistencia vascular y del retorno venoso van a producir una disminución del gasto cardíaco. Y esta disminución del gasto cardíaco puede producir un síncope. ¿Ok? A nivel del corazón, también pueden, como les decía, pueden haber algunas patologías cardíacas, como les decía, valvulopatías o algunas arritmias, por ejemplo, como por ejemplo una bradicardia, que disminuye también el gasto cardíaco. Y esto va a producir un síncope. ¿Ok? Entre los ejemplos que les puedo dar de estos dos mecanismos, por ejemplo, está el síncope seno-carotídeo por estimulación del seno carotídeo, que es una estimulación vasovagal que puede producir un síncope. Una hipotensión ortostática, una hipertensión pulmonar
son mecanismos que pueden producir síncopes cardiocirculatorios. Bueno, el síncope vasovagal es muy importante porque en el síncope vasovagal, por una estimulación en el seno carotidio, en el triángulo carotidio, hay un reflejo. Si nosotros estimulamos a nivel del triángulo carotidio, a nivel de la bifurcación de las arterias carótidas, si nosotros hacemos un estímulo de varios segundos en ambos triángulos carotídeos a nivel de la carótida común donde se bifurca, podemos producir un reflejo vasovagal. Y este reflejo vasovagal va a disminuir la resistencia vascular sistémica, ¿ok? Esta disminución de resistencia vascular sistémica va a disminuir el retorno venoso y va a disminuir el gasto cardíaco. Por lo tanto, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral y se va a producir un síncope que se llama síncope vasodepresor. Esa es la fisiopatología del síncope vasovagal. También se puede producir un síncope vasovagal por un reflejo de Valsalva intenso, ¿ok? Un, eh, un, un reflejo de Valsalva es cuando nosotros hacemos un esfuerzo muy importante, o las personas hacen un esfuerzo muy importante eh, al, eh, al hacer una expiración forzosa, ¿ok? Bien. Eh, el síncope vasovagal tiene algunas características importantes. El 50 a 70% se produce en gente joven, gente que tiene la característica de ser más nervioso de lo común. Un factor desencadenante es el estrés. Y les decía, sobre todo en el sexo femenino, cuando una mujer está enojada, nerviosa, ha renegado por alguna causa importante con los hijos, el marido, con alguna otra persona, etcétera, tiene mucho estrés, es nerviosa y entonces le puede producir un síncope vasovagal. Hay un prodromos, las manos se le apretan, se empuñan, le viene un sudor intenso, mareo, debilidad muscular, náuseas, palpitaciones, palidez, visión borrosa y pueden incluso quedar inconscientes, tener un síncope, una inconsciencia pasajera. Entonces, cuando llegan al hospital, a veces llegan en síncope y a veces con el antecedente de haber tenido un síncope. ¿Ya? Pero ese es un reflejo pasajero, no se olvide. Hay otras características del síncope del seno carotídeo. Por cierto, hay factores contribuyentes en estos síncopes, ¿no? La edad, gente joven, pues si hay anemia también es importante porque no tienen una buena llegada de sangre hacia el cerebro. En la menopausia hay cambios, ustedes saben, en la menopausia hay cambios hormonales y por tanto hay cambios del estado de ánimo de las mujeres, en la hipoglicemia, en la hipoxia, en la desnutrición. Y los factores predisponentes son la irritabilidad del seno, la arteritis, la arteriosclerosis, tumores, etc. Factores desencadenantes, maniobras que actúan en el cuello, como la flexión, la rotación, el estímulo vasovagal, la tos, etc. ¿Ya? Los reflejos carotídeos anormales, los reflejos carotídeos que produce un síncope del seno carotídeo, van a producir una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Van a producir una disminución de la resistencia vascular periférica, por lo tanto pueden producir síncope vasovagal o vasodepresor, así se llama también.
También hay síncopes por hipotensión postural, ¿ok? Postural. Cuando la gente está recostada y adoptan bruscamente la posición de pie, pueden tener un síncope. Por eso es que, sobre todo en personas mayores, se recomienda que una vez que estén recostados, para pararse, tienen que primero sentarse, esperar sentados un buen rato y después de eso recién pararse. En personas mayores, en personas que tienen algún problema cardiocirculatorio, de presión arterial, etcétera, ¿no es cierto? Se hace esa recomendación. Cuando entonces se adopta bruscamente la posición de pie, hay una pérdida de reflejos constrictores en vasos de resistencia y capacitancia de miembros inferiores. Se produce una hipotensión arterial y un síncope. Claro, y esto puede hacer de que ese paciente que adoptó bruscamente la posición se caiga y si se cae puede tener problemas por la caída ya también. Puede tener fracturas, etcétera. Si es una persona mayor, puede tener fractura de cadera, fractura de miembros inferiores, de miembros superiores, en fin. También en el síncope por hipopostural influye mucho la influye en este tipo de síncope el uso de hipotensores y el uso de antidepresivos o sedantes. De la misma manera, estos factores que les digo, hipovolemia, desnutrición, enfermedad de Addison, etcétera, pueden producir síncope por hipotensión postural. ¿Ya? Bien, en el síncope cardiocirculatorio, entonces hay una disminución del gasto cardíaco sistémico y por lo tanto hay una disminución del gasto cardíaco cerebral. Entonces, esta disminución del gasto sistémico, gasto cardíaco sistémico y o cerebral puede deberse a disminución del retorno venoso al ventrículo derecho, puede deberse por restricción del llenado diastólico, puede deberse por obstrucción del flujo carotídeo vertebral y puede deberse por incapacidad del vaciamiento en las cavidades cardíacas. Estos mecanismos que ustedes están viendo puede deberse por una hipovolemia, por un taponamiento cardíaco, por trombos, por una embolia pulmonar, por valvulopatías, etcétera. Cualquiera de estas patologías puede producir una disminución del retorno venoso al ventrículo derecho, una restricción del llenado diastólico, una obstrucción del flujo carotídeo o vertebral o una incapacidad del vaciamiento de cavidades cardíacas. Esto va a producir una disminución del gasto cardíaco sistémico y o cerebral y esto va a producir un síncope cardiocirculatorio. ¿Ok? Entonces, por eso es que hablo de los síncopes, sobre todo cardiocirculatorios, que son muy frecuentes en la medicina. Ustedes en la emergencia cuando estén trabajando como médicos, van a ver con mucha frecuencia pacientes que llegan con antecedentes de síncope, de desmayo, ¿ok? Pero ese desmayo que es transitorio tiene sus causas y como médicos tenemos que buscar la causa. No es algo que no hay que tomar en cuenta que pasó y bueno, ya puede irse a su casa. No, hay que buscar la causa, porque un paciente tuvo un síncope. Porque ese síncope puede ser cardiocirculatorio y como ustedes están viendo, ese síncope cardiocirculatorio puede deberse a varias patologías, como ustedes están viendo en esta figura. Podrá haber una hipovolemia, podrá haber un taponamiento cardíaco, podrá haber trombos, una embolia, valvulopatías, arritmias, insuficiencia cardíaca, en fin, una serie de causas que pueden producir una disminución
del gasto cardíaco sistémico y también cerebral. Bueno, entonces ahí ustedes tienen todas las causas cardíacas que pueden producir un síncope cardiocirculatorio. Un infarto cardíaco puede producir un síncope. Una valvulopatía como una estenosis de la aorta puede producir. Una cardiomiopatía puede producir. Una hipertensión grave también de la misma manera puede producir. Una embolia pulmonar, aneurisma de la aorta, una disfunción de marcapaso, taquicardia, síndrome del seno carotídeo, bloqueo auriculoventricular grado 3, asistolia, una bradicardia menos de 40 por minuto, una taquicardia mayor a 160 por minuto. Son causas de patologías cardíacas frecuentes que pueden producir síncopes cardiocirculatorios. Por eso es que cuando ustedes tengan un paciente, podrán pensar que es un problema nervioso, lo que llamamos los médicos el HI, el síndrome de histeria funcional en algunas mujeres, pero también puede estar produciéndose algún problema cardíaco como ustedes están viendo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con síncope, no lo dejen pasar desapercibidamente. Sé que pueden haber causas cardíacas que son capaces de producir este síndrome. ¿Ok? Bueno, y también en el síncope puede haber un origen extra, o digo, intracraniano, como ustedes están viendo, ¿no? Una hipertensión intracraneal, una hipertensión intracraneal fugaz, una encefalopatía hipertensiva, que son ya problemas cerebrales. Podrían producir síncopes, ¿ok? Doctor, doctor, Dime. disculpe que la interrumpa. Es que no se ve la diapositiva, doctor. Se dejó de compartir hace un momentito. Ya, ok. Gracias. ¿Están viendo ahora? Sí, doctor, ya sé. Sí, doctor. Bueno, yo les decía que, bueno, ya les mostraba entonces la causa de los problemas cardiocirculatorios que pueden producir un síncope cardiocirculatorio, de origen cardiocirculatorio. Pero no se olviden que no solamente hay síncopes cardiocirculatorios, sino que el síncope se puede dar también por problemas cerebrales, intracranianos. Y los problemas intracranianos que pueden producir síncopes cerebrales pueden ser por una hipertensión intracraneal, por una encefalopatía hipertensiva. Entonces, el síncope no generalmente, puede ser de origen cardiocirculatorio, pero también puede ser de origen cerebral. Y como ustedes están viendo en la fisiopatología del síndrome del síncope cerebral, también pasa lo mismo que en la fisiopatología del síndrome cardiocirculatorio. Hay una disminución de las resistencias vasculares cerebrales, puede haber un vasoespasmo intracraneal fugaz, una hiperventilación e hipocapnia y una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y se produce un síncope. ¿Ok? También pueden haber síncopes tóxico-metabólicos.
los síncopes tóxico-metabólicos, generalmente, como ustedes están viendo, hay trastornos en la calidad sanguínea. Generalmente son isquémicos. Generalmente hay un depresor celular fugaz y puede tratarse de un síndrome tóxico metabólico. Síncopes tóxico-metabólicos es el síncope hipóxico, que se produce cuando cambiamos de altura, cuando nos vamos a La Paz, a Potosí, y se llama el mal de altura, o también le llamamos el soroche, ¿no es cierto? O si subimos a un avión y nos elevamos a mucha altura, también se puede dar un síncope hipóxico, que es más raro. Lo más frecuente es los síncopes hipóxicos que se dan en la altura. Si subimos a una montaña más alta, entonces podemos tener este tipo de problemas. Si alguna vez ustedes van a vivir a ciudades altas, pueden también tener este tipo de problemas, que se llama síncope tóxico metabólico. Pero bueno, nosotros estamos viendo el síncope y estamos viendo que pueden haber causas cardiocirculatorias, que pueden haber causas cerebrales y pueden haber causas tóxico-metabólicas, entre ellas, pues el isquémico. Nada adecuadamente, ¿ya? Hay algunas pruebas que pueden revelarnos que un paciente ha tenido un síncope. Por ejemplo, si nosotros, entonces el paciente va a sentir mareos y ganas de desmayarse, de síncope. Entonces eso se llama ortostatismo. Para nosotros es una prueba de que ese paciente ha podido tener un síncope. O si nosotros hacemos una maniobra de Valsalva, una expiración forzosa, ¿sí? Entonces, si nosotros le pedimos al paciente que haga una maniobra de Valsalva, una expiración forzosa, el paciente puede también tener mareos y hasta un síncope. Entonces, nosotros tenemos algunas pruebas que nos ayudan a determinar de que un paciente ha podido tener un síncope. Porque normalmente cuando recibimos al paciente ya se le pasó el síncope, porque es una pérdida de conciencia fugaz. Entonces, nosotros podemos recurrir a estas pruebas para decir, sí, es posible que este paciente haya tenido un síncope. El ortostatismo, la maniobra de Valsalva, la taquipnea forzada, el masaje del seno carotidio, gracias a todas estas pruebas nos hacen evocar un síncope. Y nosotros podemos diagnosticar que ese paciente ha tenido un síndrome, o digo un síncope, y pues hay que buscar la causa, ¿ok? Porque generalmente, como les digo, muchas veces viene con el antecedente de haberse desmayado, de haber tenido un síncope. Entonces nosotros recurrimos a estas maniobras para decir, oh, sí, es posible que haya tenido un síncope, busquemos la causa. Es una causa cardiocirculatoria, es una causa cerebral, es una causa metabólica, en fin. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la orientación terapéutica de un síncope? La orientación terapéutica es mantener la vía aérea permeable. No se olviden el ABCDE. Una cánula orofaringea, reposo en tren del embut, aflojar las ropas y rotar el cuello, provocar irritación periférica, la hipotensión ortostática mejora con sal, dándoles un poco de sal o algo salado, el síncope carotidio mejora con atropio y buscar signos de trauma, ¿ok? Entonces, esa es la orientación terapéutica que se maneja en el síncope. El siguiente tema que nos falta, el síncope era un tema muy corto, el siguiente tema que nos falta es shock. Entre el shock vamos a volver a repasar, ya hemos visto en el anterior examen shock, pero hoy vamos a volver porque dentro del shock está el shock cardiogénico, está el shock hipovolémico, vamos a volverlo a tocar
Y con eso terminamos la parte de cardiocirculatorio y nos vemos en el examen. Entonces, el síncope era una clase corta, pero importante, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, nos vemos entonces la próxima clase. Chao, muchachos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.